Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Colombia. Continuando con nuestra novena temporada, en este episodio hablaremos con Jorge Restrepo, ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas y gestión de proyectos de la Universidad de Antioquia y PhD en diseño y creación de la Universidad de Caldas. Emprendedor, maker, activista. Jorge ha trabajado en el sector digital durante 20 años desde diferentes roles, tanto en el sector público como privado. Actualmente es socio cofundador de Hipercubos, Atlántico y Atelier, y el podcast Amigos TIC, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Caracol Radio. Es profesor del módulo de Gestión de la Innovación en un programa de maestría de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación y qué bueno esta conversación alrededor del diseño. Bueno, el día de hoy también nos acompaña Laura Chacón Rivera, estudiante de último semestre de Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y que en la actualidad trabaja como practicante de la empresa de Hipercubos. Hola, Laura. Hola, profe, muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy. En principio, entonces, será importante poner en contexto a nuestra audiencia sobre el tema que vamos a tratar en este programa. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre la noción de empresa tecnológica y el papel específico que juegan los diseñadores en las mismas. Vamos a iniciar planteando un concepto general que nos dice que las empresas tecnológicas, que en realidad son empresas con base tecnológica, EBT, desempeñan un papel crucial en el desarrollo actual de nuestra economía y a nivel mundial. Su enfoque se centra entonces en desarrollar productos y servicios innovadores que transforman positivamente la vida de las personas, lo que las convierte en una de esas industrias más influyentes en la dinámica a nivel mundial. Pero sobre todo y teniendo en cuenta el rol actual que presentan nuestros practicantes, por ejemplo Laura, en Hipercubos, nos interesa saber cuál es ese lugar, ese espacio que ocupan los diseñadores en estas empresas tecnológicas, cuál es ese espacio, ese perfil que se empieza a abrir y cómo los diseñadores, en este caso los diseñadores industriales, entran en la noción de las empresas tecnológicas dentro de una nueva industrialización que es la industrialización 4.0. En ese sentido, entonces, la mirada experta de Jorge y las inquietudes de Laura como practicante que va a estar el día de hoy como co-host de este episodio, pues nos van a ayudar un poco a entender ese nuevo mundo y ese espacio que se abre para todos nosotros. Jorge, empecemos, sobre todo conociendo un poco de tu trabajo. Por un lado está Hipercubos, que es una agencia de diseño estratégico de comportamientos y futuros. ¿Qué quiere decir eso y en qué se enfoca Hipercubos? Bueno, Hipercubos, como él lo decía, nosotros nos declaramos como una agencia de diseño. También en la presentación pues contabas que soy doctor de diseño y creación. Además me gustaría mandarle un saludo muy grande a Felipe César, al doctor Felipe César, que él es el amable culpable que yo haya tomado esa decisión y me haya encontrado con el diseño. También estuvo un compañero mío o compañera mía, Tea Restrepo, en el podcast. Bueno, entonces un saludo pues como a toda esa comunidad de diseñadores increíbles que hay en la Tadeo. Por supuesto también tengo la suerte de tener pasantes y digamos como que estar muy conectado con el mundo del diseño de la Tadeo. Dicho esto, nosotros en Hipercubos identificamos que el diseño puede aportar muchísimo en los procesos de apropiación tecnológica, que es digamos ya de pronto el último momento en el que las empresas de tecnología tienen relación con sus clientes, porque es el momento en el que las personas dentro de las organizaciones, y pueden ser educaciones, digamos como organizaciones de diferentes sectores, diferentes clases, se puede hablar públicas, privadas, de educación. Ahorita les cuento un poquito
¿Qué hace Atlántico? Que básicamente hace lo mismo que Hipercubos, pero para un sector muy específico, que es el de la educación. Entonces, nosotros lo que hacemos es que aseguramos que las personas usen la tecnología de una forma en la que pueda generar mayor balance de vida, mejor productividad, se puedan alcanzar como esas promesas de valor que tiene la tecnología. Y ahí nos encontramos con que el diseño y diferentes tipos de diseño, pues hablamos de estratégico, de futuros, diferentes tipos de diseño, pueden aportar en ese proceso. ¿Cómo? Pues identificando claramente quién y caracterizando los usuarios que vamos a tener, entendiendo cuáles son esos sesgos, y también trabajamos mucho diseño del comportamiento, cuáles son esos sesgos que pueden tener frente a estos nuevos cambios, qué capacidades tienen, si no tienen, digamos, esas capacidades, esas habilidades para usar la tecnología, usamos diseño de experiencias de aprendizaje. Entonces, al final, nosotros llamamos como un cóctel de diseños lo que hacemos para asegurar que estas comunidades que normalmente están dentro de las organizaciones, conjunto de personas, realmente usen esa tecnología o generen esos cambios que quiere lograr las organizaciones, muy de cara a lo que decía Johanna de tecnologías 4.0. Empiezan a incorporar esas tecnologías 4.0, inteligencia artificial y otras, y necesitan estar preparadas, y eso es lo que hacemos. Fantástico, Jorge. Muchísimas gracias por esa intro, y efectivamente, como tú lo decías ahorita, pues nos interesa ir conociendo como todos esos otros proyectos, porque además de Atlántico hay otro que se llama Atelier, en el cual tú también estás vinculado, y que, según estuve revisando grosso modo, está enfocado en la propuesta de una educación alternativa, donde se da paso a la experimentación, a la investigación, a la manipulación de objetos reciclables y de la naturaleza. ¿A quién está dirigida esa propuesta y cómo funcionan esas tecnologías 4.0 en esta iniciativa? Bueno, Atelier es un colegio, digamos, como es un espacio de aprendizaje, pero para que toda la audiencia nos entienda, es un colegio que además para mí es muy, muy importante, porque ahí estudian mis hijas, Celeste y Violeta, con las que además creé un libro, que eso podría ser otro tema de otro podcast, pero creamos un libro y lo vamos a estar presentando en la Feria del Libro 2024, que se llama La Nuecita Aventurera. Atelier lo que busca, digamos que mi esposa es pedagoga, yo vengo, por supuesto, del mundo del diseño, y teníamos muchas inquietudes frente a la educación tradicional, y entonces tomamos la decisión de crear un colegio nuevo en el que además el diseño se vive desde kinder, usando material reciclado, prototipamos, pero también están las tecnologías, todo tipo de tecnologías, también saberes ancestrales, tenemos huertas, entonces la idea es generar experiencias de aprendizaje muy, muy diferentes, en los que los niños aprendan mientras crean, mientras diseñan, mientras disfrutan. Eso es Atelier. Wow, qué interesante. Fíjate cómo empiezan a tejerse como todas esas variables con respecto a la tecnología, la pedagogía, el diseño y la creación, que efectivamente, creo yo, le abre el mundo a los diseñadores, que muchas veces no sabemos, sobre todo cuando estamos en pregrado, hacia dónde vamos, ¿no? Y pensar en que podemos estar en muchos aspectos. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de y además nos gusta mucho, y estamos como todo el tiempo buscando, nosotros llamamos Atelier porque es atelier, es el atelier, pero con atelier estaban, digamos, como todo por ahí, entonces le cambiamos la R por una D porque creemos en la educación disruptiva. Y una de las profesoras, por ejemplo, es artista, yo soy diseñador, entonces buscamos también como todo esto, y lo que aporta estas nuevas miradas, estas miradas del arte y el diseño al proceso educativo es increíble. Y también, digamos, ahorita podemos, si quieres, retomar en el mundo de la tecnología, para volver allá, también hay un espectro gigante de posibilidades para los diseñadores y las diseñadoras, por supuesto. Bueno, entonces, aprovechando un poco lo que nos comentaba ahorita Jorge con respecto a nuestros invitados, entonces, para contextualizar un poquito a la audiencia, Felipe César efectivamente es actualmente nuestro vicerrector académico.
y tuvimos la oportunidad de hacer con él un episodio en tal vez nuestra temporada 6 o 7, si mi memoria no me falla, sobre humanidades digitales. Y fue muy interesante como para que nuestra audiencia, si quiere hacer como este recorrido de episodios en los que hemos trabajado este tema de tecnología, empresas tecnológicas, tecnología 4.0, entonces trabajamos con nuestro vicerrector, que en esa época era nuestro decano. Y también el que hicimos con Dea, ella es fantástica en todos estos temas de tecnología. Trabajamos específicamente sobre las metodologías y técnicas de la... Entonces todo lo que es laboratorios, Tadeo Lab y todos esos enfoques de laboratorio que hemos trabajado durante nuestras últimas 2 temporadas, teniendo en cuenta que es una tendencia metodológica muy actual y que pues se ha vuelto muy interesante para diferentes niveles de creación en el diseño. Entonces, para que nuestra audiencia de pronto haga una búsqueda, después de escuchar este episodio les parece interesante, entonces se pueden devolver en otros que hemos trabajado sobre estos temas. Bueno, entonces retomemos un poco acá con Jorge y ya entrando en materia, Jorge, ¿cómo relacionas en tu trabajo empresarial y creativo la noción de diseño y tecnología? Bueno, me gustaría contestar alrededor de cómo veo el diseño en el mundo, digamos, como de la tecnología, y ahí un poco como que se teje cómo la voy usando. Lo que es fundamental y creo que es un mensaje clave para todos y todas aquellas que están estudiando diseño es que las oportunidades son gigantes y están en toda la cadena, y cada vez más afortunadamente se entiende más qué es el diseño, ese diseño con D mayúscula que hablábamos, y tenemos más cabida y digamos que más oídos, lo que decimos los diseñadores. Cuando se va creando la tecnología, no solamente estamos como diseñadores desde el momento que se identifican oportunidades o problemas en el consumidor o en las organizaciones, y luego cómo se empieza a diseñar, y ahí hablamos del UX, por ejemplo, en tecnología, que es fundamental, ese diseño de interfaces, pero también el CX, que es el Customer Experience, que cada vez está más fuerte y que no se puede, ese UX y ese CX a veces se confunde, pero es importante como separarlo, porque además ese como CX, que es el Customer Experience, no solamente aplica para el mundo de la tecnología. Un restaurante debería tener un CX muy fuerte, digamos que, y de hecho uno empieza a ver que la diferenciación que hay muchas veces entre las empresas y entre la oferta, pues está precisamente en ese CX. Uno pensaría, bueno, ¿y por qué un restaurante como Andrés Carne de Res cobra más que otros y no sé qué es? Porque le proporciona, la carne es más o menos la misma, pero es la experiencia del usuario lo que es diferente. Y empieza a haber también algo muy interesante, Johanna, que nosotros trabajamos mucho en esto, y es en el EX, y es el Employee Experience, la experiencia del empleado. Y es que estamos en un punto en el que las empresas seguimos de alguna forma compitiendo por el mercado, pero realmente la pelea dura está en el talento humano. El talento humano es fundamental. Se habla que solamente en Colombia hay un faltante entre 70.000 y 100.000 desarrolladores. Y ahí no se han contado todavía los diseñadores, que luego podemos ahondar en eso, pero digamos que dejemos en programadores, desarrolladores. 100.000. Si uno tiene una empresa que está programando y que está haciendo, pues realmente lograr cautivar a tu talento humano y que no se vaya, y que no empiece a rotar muy rápidamente, es bien complejo. Y ahí los diseñadores tenemos un rol fundamental, que es asegurar una muy buena experiencia de empleado. Y luego, digamos, yo creo la tecnología, ya hice el CX, el UX, tengo un buen EX, lo que sea, y luego necesito que la gente apropie esa tecnología, que es a lo que nos dedicamos en Hipercubos y en Atlántico, y ahí también tenemos un rol fundamental. Pues me podría quedar 2 o 3 capítulos aquí hablando de roles, pero yo lo que sí quiero hacer énfasis es que
hay muchas oportunidades y cada vez más estamos en procesos diferentes. Además, por ejemplo, les voy a poner un último. Antes, un diseñador en algo que todavía se llama planeación estratégica, por ejemplo, las organizaciones no se veía tanto, o sea, llevan al financiero, llevan de pronto al abogado, llevan al gerente, por supuesto, llevan al de planeación, pero traer al diseñador de pronto no tanto. Pero ahora cuando uno empieza a hablar de diseño de futuros, por ejemplo, y una metodología como esta de diseño de futuros cada vez escala más en el mundo empresarial, ahí nos están llamando a los diseñadores y nos están diciendo, yo necesito como visualizar mi futuro, esto está cambiando muy rápido, ayúdeme a entender lo que está pasando, ayúdeme a proyectar esos futuros. Entonces ahí tenemos otro rol. Entonces hay unos roles que yo creo que hace 5 o 10 años no nos imaginábamos y que esto iba a estar tan bueno, porque realmente para los diseñadores este es nuestro gran momento. Totalmente cierto, Jorge. Fíjate que es bien interesante. Yo creo que tú y yo llevamos en el medio más o menos el mismo tiempo como diseñadores UX. Yo también soy diseñadora UX, llevo más o menos 20 años en el medio. Y cuando esto empezó, me acuerdo que se llamaba diseño multimedia. Y ya se lo he contado a la audiencia cómo ha evolucionado, ¿no? Y cada vez que trabajamos estos temas, cómo evoluciona de la noción de multimedia a la noción de experiencia, y de la noción de experiencia de usuario, al customer y ahora al employee. Y algo que me parece interesante y que discuto mucho tanto en mis proyectos como con mis estudiantes precisamente de diseño de interacción y diseño interactivo, es el hecho de que las personas cambiaron, por eso la disciplina misma cambió. Entonces, claro, se hace muy importante ahora para las empresas, y eso creo que es el valor de Hipercubos y de todos estos proyectos que ustedes hacen, y es que los empleados de hace 20 años no son los empleados de ahora. Entonces las expectativas de un empleado ya no es solo conseguir un trabajo 20 años en un cubículo y pensionarse. Estos chicos quieren vivir otro tipo de experiencias. El trabajo también es una experiencia, y no solo de saber cosas, sino de vivir. Y ahí las empresas empiezan a necesitar todo un aporte del diseño que hace unas décadas pues no era ni siquiera pensable. Sí, totalmente de acuerdo, y además para entenderlo, pues además que es como una serie de usuarios, uno lo quisiera llamar así, dentro de la organización, que no todos están pensando lo mismo, que no todos se están proyectando igual, y yo creo que ahí el diseño puede aportar muchísimo. Nosotros de hecho trabajamos mucho el tema de experiencia de empleado en Hipercubos, y tenemos un concepto que se llama artesanas de ideas. Nos declaramos artesanas de ideas, y hay toda una experiencia alrededor de la artesanía, de las ideas, todo además muy inspirado en este libro El artesano de Richard Sennett, que fue una muy buena recomendación que en su momento me hizo el doctor Felipe César, y estamos elaborando, porque nosotros lo que creemos que como diseñadores somos esos artesanos que además tenemos la capacidad de trabajar con diferentes herramientas 4.0 si se quiere, pero otro tipo de herramientas. Fantástico, yo creo que con esto quedamos en el punto ideal para dejar entrar a Laura a la conversación, porque pues ahí su proyecto tiene una lógica total en esto que nos has estado comentando. Laura, cuéntanos cuál es eso que tienes ahí en el tintero. Hola Jole, ¿cómo estás? Hola Laura, ahora sí te oigo. Bueno, tú y yo ya habíamos tenido esta conversación antes en cuanto al laboratorio de experiencias, de curiosidades creativas, de cómo nosotros nos apropiamos de los conceptos y cómo los apropiamos entre nosotros como empresa. Entonces, digamos que una de las preguntas que te quería hacer es cómo utiliza Hipercubos la inteligencia artificial en proyectos de diseño y aprendizaje. Bueno, Laura, la respuesta es una respuesta en proceso. Nosotros todavía no tenemos como todas las claridades frente a cómo vamos a usar la inteligencia artificial, pero sí tenemos, digamos, como algunas premisas. La primera es que sí debemos usarlas, que esa combinación, y nosotros nos declaramos una organización híbrida, y una organización híbrida entendida en el trabajo de co-creación entre las artesanas de ideas, que somos todas nosotras pues como diseñadores, como personas que podemos
tejer las ideas, traerlas y como desde esa mirada artesana con la inteligencia artificial y por eso, o con las tecnologías 4.0 en general, porque también hemos trabajado con otras, pero sobre todo intensamente y derivado de tu pregunta también pues, hablemos de inteligencia artificial. ¿Cómo estamos haciendo esto? Pues la verdad, al principio nos sentíamos muy abrumados, como creo que le pasa a la mayoría de empresas, de empresarios en general del mundo, esto va tan rápido y hay tantas soluciones que no sabemos cuál nos sirve, cuál no nos sirve. Y yo lo que creo es que cuando uno está como en ese momento en el que no sabe para dónde va y cómo tomar las cosas, siempre es bueno aplicar un método. ¿Cuál método? Pues el que le sirva a uno y también uno puede iterar diferentes métodos. Y nosotros pues pudimos haber, por ejemplo, usado Design Thinking u otro, el doble diamante, el que sea, pero nos fuimos por algo un poco más clásico, también digamos como raro, algo muy clásico para usar inteligencia artificial tan emergente, digamos, y tan contemporáneo, pero nos fuimos por el método científico. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos primero generando como una suficiente ilustración muy rápida, no profundizando tanto, porque hay tanta información que ahí te puedes quedar. Entonces, como que abordarlo sí es de un conocimiento, pero no un conocimiento tan profundo, y nos damos la libertad de rápidamente generar unas hipótesis. Por ejemplo, la inteligencia artificial me puede servir como un creativo junior que trabaje con otro, o la inteligencia artificial me va a ayudar a editar más rápido los videos, o la inteligencia artificial me va a ayudar a generar mejores copies. Bueno, ahí tenemos diferentes tipos de hipótesis, y lo que hacemos es siguiente, pues experimentamos con muchas herramientas. Afortunadamente, muchas herramientas de este mundo de la inteligencia artificial son gratuitas o freemium, lo que te permite experimentar sin necesidad de generar grandes inversiones en dinero. En tiempo sí, por supuesto, hay que invertir tiempo. Hacemos experimentos y validamos o no nuestra hipótesis. Si está validada, pues por ejemplo, nos ahorramos tiempo en edición de video, pues lo que hacemos es escalar esa herramienta para que todo el equipo la tenga y pueda usarla recurrentemente, o la desechamos o iteramos, pero entonces ahí tenemos ya un método que nos deja, en el que estamos tranquilos, y eso nos lleva mucho, pues digamos que es el método en el que trabajamos, es el laboratorio interno que hemos creado, que llamamos el laboratorio de la curiosidad, en el que estamos por ahora muy concentrados en estas herramientas de inteligencia artificial, pero que la idea es como ir experimentando con otro tipo de tecnologías o procesos, o digamos como que hay muchas cosas para experimentar. Eso es lo que estamos haciendo. Creemos firmemente en que tenemos que apropiar la inteligencia artificial, y estamos ayudando a otras organizaciones también en ese proceso de apropiar la inteligencia artificial, primero pues disipando miedos, después ayudándolos a cacharrear la tecnología, y luego ayudándolos a incorporarlos dentro de sus procesos productivos. Ok, bueno, lo que me dices sí es muy importante, porque fue lo que alguna vez tú y yo hablamos en una reunión sobre: es importante que nosotros primero nos apropiemos del concepto, de los métodos, de las herramientas, antes de ir a implementárselos a otra empresa. Entonces, digamos que para mí es importante preguntarte todo esto, porque, como te había comentado, mi proyecto de grado pues se basa en ser un laboratorio de curiosidades creativas para implementar el uso de la inteligencia artificial dentro de Hipercubus. Entonces, para hacerte un poco el cuento corto, Hipercubus, digamos que tiene muchas herramientas para la apropiación, ¿sí? Ese laboratorio de curiosidades fue como el paso con el que tú me abriste el camino para pensar y para diseñar el escenario de diseño. Entonces, en sí, para el proyecto de grado se creó un laboratorio de curiosidades creativas, en donde tenemos como distintas etapas de participación, de ejecución y de implementación y experimentación. Otra pregunta pues importante que te quería hacer es: ¿cómo se integran los conceptos de creatividad y curiosidad en las estrategias de apropiación en Hipercubus? Vale, y antes de eso, Laura, yo creo que un mensaje importante para aquellos que son emprendedores o empresarios de empresas no tan grandes como la mía. Nosotros somos alrededor de 50 personas,
yo creo que 45 somos diseñadores, pero no somos una empresa gigante. Normalmente se cree que es que si no sos una empresa tipo Nutresa o un gran banco, no puedes tener unos espacios de laboratorio para experimentar. Yo creo que todo lo podemos hacer. Es más, me atrevería a decir que todo lo debemos hacer, porque si no, ¿de dónde vas a sacar esas nuevas ideas, esas adaptaciones a un contexto que está cambiando todo el tiempo? Ahora, frente al tema de curiosidad y creatividad e hipercubos, pues esa es nuestra materia prima. O sea, nosotros no hacemos otra cosa más que jugar con la creatividad, y esa creatividad nos llega gracias a que somos curiosos todo el tiempo y curiosas todo el tiempo. Estamos indagando, aprendiendo, leyendo, conociendo tendencias, compartiendo tendencias. Y eso es lo que hace, digamos, que nosotros pues seamos una empresa que a pesar de ser una empresa pequeña, trabajemos para empresas como Ecopetrol, como Apple, como empresas muy grandes, que uno diría como una empresa pequeñita pues trabaja con estas grandes, y es gracias a esa capacidad, yo creo, de todo el equipo de ser curioso y creativo, que es lo fundamental. Yo creo que ahí está lo fundamental, y todo eso por supuesto mediado por el diseño. Y ya si es inteligencia artificial, el año pasado, hace 2 años, hablábamos era de metaverso, y antes hablábamos de Internet de las cosas, que de hecho hicimos muchos proyectos del lado de Intel alrededor de Internet de las cosas, pero realmente son herramientas todas muy poderosas, pero que al final la esencia de todo es la misma, que es esa capacidad humana de ser curioso, de ser creativo, de llevar esa curiosidad, esa imaginación a la realidad, que eso es lo que nos permite el diseño. Ahí está el diseño como de grande y todas mayúsculas, para ayudarnos a bajar esas ideas creativas a la realidad, a una implementación real, y generar soluciones para las empresas que son nuestros clientes, pero también hemos trabajado también muchos proyectos públicos. Entonces, bueno, yo creo que eso es como la relación entre todo esto, pero la esencia definitivamente es la curiosidad, la imaginación. Jorge, con todo lo que tú nos estás comentando, creo que hay una pregunta que es inherente y como que seguramente muchas personas se la están haciendo al escucharnos, y es, en un país como el nuestro, ¿no? Con todas, digamos, las vicisitudes que tenemos, con las diferencias que tenemos geográficamente hablando, en que hay muchos lugares donde no llega la tecnología, donde no llega el internet, ¿cierto? Donde tenemos unas brechas sociales tan grandes. ¿Cómo es posible que una empresa se abra posibilidades a nivel de desarrollo y de aprendizaje? ¿Cómo abrir posibilidades en nuestro contexto, en nuestro país? Bueno, pues definitivamente Colombia es un país muy diverso, con realidades muy diferentes. Yo tuve la fortuna de trabajar en MINTIC, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, por 3 años, y desde lo público recorrerme Colombia y conocerla muy bien, y definitivamente pues hay serias diferencias, y sobre todo de conectividad, de acceso a recursos tecnológicos, y todo que tenemos que trabajar como colectivo, ¿cierto? Como país. Afortunadamente, y cada vez más, la tecnología va avanzando tan rápido que nos la pone relativamente fácil, pero porque antes llegar con fibra óptica a muchos de nuestros territorios es imposible, y antes la conexión satelital era súper costosa y funcionaba muy regular. Si había un día nublado, no te conectaba bien. Ya eso, digamos, con Starlink y otras soluciones, pues eso se va corrigiendo. Sigue siendo costoso, entonces no todo el mundo puede entrar. Pero yo, por ejemplo, cuando estaba en MINTIC, hace ya unos años, pensar en que todo el mundo iba a tener acceso a un teléfono inteligente era una cosa de ciencia ficción. Ahora todos tenemos un teléfono inteligente, con WhatsApp, con otras herramientas, que yo creo que es un activo de la sociedad que vamos logrando, que como diseñadores podemos generar muchas soluciones para lograr que esa brecha baje. Pero a mí me preocupa mucho, hablando de brecha, lo que está pasando con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial
ya hay muchos estudios que demuestran que va a crear más empleo de los que va a destruir. Pero la pregunta es, ¿para quién va a crear empleo y para quién lo va a destruir? Entonces va a crear empleo para aquellos que estén capacitados, que sepan de matemáticas, que sepan que tengan pensamiento computacional, o sea, que estén preparados. Y le va a quitar el trabajo a aquellos que hacen labores repetitivas, es decir, a aquellos que no han tenido acceso a buena educación. Entonces, muy probablemente en nuestro país, con esas brechas que mencionas, muy probablemente en Colombia, o sea, porque lo que se ha demostrado es que en el mundo va a crear más de los que va a destruir, pero en los diferentes territorios la película va a ser diferente, y nuestra película, si seguimos así, tenemos un gran riesgo que se destruya más empleo del que se crea. Entonces ahí sí hay una alarma grande. Ahora, oportunidades para aquellos que nos están oyendo y que tienen la fortuna de tener un Spotify o alguna, y que tienen la fortuna además de tener esa, digamos, como ese hábito de oír podcast, que ya somos unos privilegiados al tener todo esto y conectividad para oírlo. Las opciones y las oportunidades están ahí, son gigantes, ya lo hemos mencionado, o sea, sino que es esa curiosidad de la que hemos hablado. Sean curiosos, cacharreen y vayan a la punta, digamos, como no esperen, o sea, tienen que ir, de hecho, conociendo cada que se lanza algo, ya deberían tener sus GPTs entrenados, un montón de cosas, cacharreado con toda la tecnología, viendo a ver cómo eso les puede ayudar a, si tiene una empresa, un emprendimiento, una empresa, cómo les puede aportar. Pero ahí está. Yo veo todos los días oportunidades. Yo lo que no tengo es tiempo para tanta cosa y meterme en tanta cosa, pero yo todo el tiempo es como crispetas que van estallando, oportunidades. Y a mí, para terminar la respuesta tan larga, se me parece mucho, Ana, yo no creo que vos y yo seamos contemporáneos, como lo decías ahorita, yo soy mucho más viejo que vos, de tan joven, pero yo en 1997 y 1998 yo estaba en la universidad y llegó internet. Por primera vez yo tuve acceso a internet, era una locura, y muchos amigos míos, desafortunadamente yo no, porque me dormí, crearon empresas con eso nuevo que estaba llegando, que era el internet, y la vendieron, y la burbuja y no sé qué, y algunos, imagínate, tenían como yo 19, 20 años en ese momento y se hicieron ricos. O sea, ese no es el objetivo, pero lograron, digamos, como hacerlo. Y yo siento que este momento, este 2024, es muy parecido a hace 1998. Llegó una tecnología con una capacidad increíble como lo fue internet, ahora es inteligencia artificial, y creo que el que se meta rápidamente en ese cuento pues va a tener oportunidades grandísimas. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, voy a dejarle a nuestra audiencia al final de la descripción del episodio, cuando lo vean, ya sea por Spreaker, por Spotify o YouTube, van a encontrar no solo los links de Hipercubos, Atelier, Atlántico, para que curioseen un poco sobre las empresas e iniciativas que tiene nuestro invitado, sino también un link, por ejemplo, a un especial reciente que hizo la DW precisamente sobre el empleo del futuro y la inteligencia artificial. Nos pareció muy interesante cuando lo revisamos con el equipo, básicamente porque habla de las empresas tecnológicas, cómo ingresan al mercado laboral. Y este mercado laboral, pues cómo es muy distinto lo que pasa a aquellos, digamos, estudiantes o personas que tienen capital cultural y aquellos que no, aquellos que están en el mal llamado primer mundo y en el mal llamado tercer mundo, ¿no? Entonces nos hablan de algunos empleados que trabajan específicamente en la selección de información en internet, ¿no? Aquellos que dicen esto sí es o no es, cumple la barrera ética, que eso lo hace un humano, eso no lo hace inteligencia artificial, ¿no? Lo que dice esto es muy violento, etcétera. Y pues son personas generalmente que están en tercer mundo, en Nigeria, en India, haciendo esta selección, y que ahora serán reemplazados muy posiblemente por inteligencia artificial.
Entonces, ¿cómo empiezan a modificarse? Todo eso que tú dices, quienes tienen la oportunidad seguramente ingresarán muy fácilmente, quienes no, pues se abrirá la brecha, y definitivamente creo yo que ahí hay otra oportunidad del diseño, ¿no? Porque el diseño, que busca siempre mejorar la calidad de vida, seguramente podrá ayudar a disminuir esa brecha. Entonces, bueno, por ahí Laurita está haciendo caritas de que está que se pregunta. Bueno, Joel, esta es la última pregunta que te quiero hacer ya para finalizarte. ¿Cuáles son esos principales desafíos y oportunidades que ve Hipercubus en el campo de la inteligencia artificial y cómo busca abordarlos? Bueno, nuestra principal oportunidad es seguir con lo que hemos hecho durante los 9 años que lleva la empresa, y es trabajar fuerte en apropiación digital. Y en este caso, digamos que lo llamaríamos apropiación de inteligencia artificial. Y es ante un escenario que definitivamente va a cambiar la forma en la que nos comunicamos, la forma en que producimos, la forma en la que aprendemos, pues la apropiación va a ser fundamental. Entonces creo que ahí se nos abren muchas oportunidades, porque además abre oportunidades en otro tipo de esferas, por ejemplo en temas de ciberseguridad, que estamos trabajando en este momento muy fuerte. La inteligencia artificial tiene las dos miradas, o nos va a ayudar mucho a prevenir ataques, pero también va a ser mucho más efectivo a los ciberdelincuentes para generar sus ataques. Entonces tenemos que ahí ayudarle a las organizaciones, a las personas, a prevenir y a entender cómo funciona, qué es el deepfake, por ejemplo, bueno, como tantas cosas, y ahí vemos una oportunidad muy grande. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza grande es que no sepamos ir a la velocidad en que va la tecnología, y eso nos puede sacar del mercado, o porque llegan competidores que sí son muy rápidos, o porque no suplimos, digamos, las necesidades de nuestros clientes sobre el conocimiento que debemos tener sobre inteligencia artificial. Entonces yo creo que por ahí está la gran amenaza, no ir a la velocidad en la que esto va, que no es un reto menor, porque esto va muy, muy rápido. Es increíble la velocidad a la que vamos. Yo les doy un dato, también comentando lo que nos decía Johanna, es nosotros somos los partners de LinkedIn para Colombia, o LinkedIn. Y ellos tienen la información del mercado real, del mercado laboral real y en tiempo, digamos, como tiempo real. Y lo que nos dicen es que en los últimos 10 años hemos tenido un cambio de las habilidades que se necesitan para el trabajo del 25%. Digamos que se ha dado ese cambio en 10 años. Y proyectan que en los próximos 3 años, solamente en 3 años, ese cambio va a ser del 50%. Entonces, definitivamente la velocidad en la que va el cambio es abismal. Siempre ha habido cambio, pero esta velocidad es muy, muy grande, y mantenerse a ese ritmo, de nuevo, es un reto muy, muy grande. Y de nuevo, ahí el diseño puede aportar muchísimo. Vale, Jole, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya para cerrar, porque podríamos seguir hablando mucho tiempo, es un tema realmente no solo apasionante, sino muy contemporáneo, muy necesario. Pero como los episodios tienen un final, como todo, queremos cerrar con nuestro invitado haciéndole una pregunta muy puntual. Nuestra audiencia está entre diseñadores y diseñadoras en formación y diseñadores que están ejerciendo ya su carrera. Algunos de estos son emprendedoras, sueñan serlo, están empezando sus proyectos de vida, en fin. ¿Cómo les aconsejarías tú adoptar enfoques de desarrollo de tecnología 4.0 e inteligencia artificial en sus empresas y diseños? Bueno, la primera invitación es que si lo quieren hacer, háganlo y no lo piensen mucho. Tírense al agua. Hay unas oportunidades muy poderosas, y creo que estamos en el punto de la tecnología que es mucho más relevante. Claro, obviamente este comentario es súper sesgado porque yo soy diseñador, pero
pero yo lo que creo es que es más importante el diseño que el mismo desarrollo. Porque la tecnología, y de hecho una aclaración reciente del CEO de NVIDIA, la empresa de pronto más grande en este momento en términos de inteligencia artificial del mundo, y es la tercera empresa más grande de tecnología del mundo, decía, es que ya no es necesario saber lenguajes de programación. Entonces, ¿qué es lo relevante? Saber diseñar. Porque yo lo que voy a poder hacer es, si yo tengo las ideas claras, conozco el usuario, puedo generar creatividad, puedo generar una solución real y tangible, yo con esa información, sabiendo ese proceso, pues ya simplemente con lenguaje natural le hablo a la inteligencia artificial y ella va creando eso que yo estoy diseñando. Entonces, creo que como diseñadores cada vez somos más relevantes. Eso punto 1. Punto 2, sí sepan generar equipos interdisciplinarios. Yo agradezco mucho ser diseñador, pero también agradezco mucho que mi socia sea no diseñadora, porque ya cuando empezás a crear empresa y necesitas tener los procesos financieros claros, ahí un no diseñador te puede ayudar un montón. Hay veces como que cuando hay tanta creatividad, y eso me pasó al principio, yo arranqué solo y por eso luego me asocié. Teníamos tantas ideas, tanta creatividad, tantas cosas que queríamos hacer, que se nos olvidaba los temas como de pronto de operación, de pago de impuestos, de pago de nóminas, porque estábamos en otra cosa. Entonces yo creo que pensarse en equipos interdisciplinarios es fundamental. Y no hay momento, o sea, yo repito, y puede que sea demasiado idealista si se quiere, pero creo que no hay momento como este para crear empresas y crear empresas con un fundamental de diseño. Y aparte, digamos, nosotros somos siempre, y además que a veces es complicado para esferas donde no entienden muy bien el diseño, es que somos una agencia de diseño. Entonces hacen marketing. No, antes hacen diseño de producto. No hacemos nada de eso. Usamos el diseño para otras cosas. Y yo creo que categorías es lo que va a haber. Agencias de diseño para otras cosas totalmente diferentes es lo que viene. Y es esta audiencia tan bonita que tenés en este podcast, la llamada a inventarse categorías. Inventémonos categorías para aplicar el diseño. Bueno, ahí nos dejan entonces esa invitación. Inventémonos categorías para todo, ¿no? Eso es lo chévere de nuestra disciplina, y es que somos indisciplinados. Totalmente, y eso que no hablamos mucho del colegio, pero un diseñador haciendo un colegio, imagínate qué nota, o sea, eso es de las cosas que más agradece nuestra comunidad de padres. Total. Tenemos que dedicarle seguramente un episodio a educación y diseño, pedagogía y diseño, y te invitaremos entonces para que hablemos sobre ese proyecto. Buenísimo. Bueno, finalmente, muchísimas gracias, Jorge, por tu participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con tus experiencias para los oyentes del podcast y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio y Diseño y Creación. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por crear este podcast en el que hablamos y oímos sobre diseño. Gracias, Laura, por acompañarnos hoy. A ti, profe, y a Jole, muchísimas gracias. Toda una experiencia para una diseñadora. Sí, una experiencia totalmente nueva. Qué bueno, me encanta. Asimismo, muchas gracias a quienes nos escuchan en nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertos y expertas sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todos y todas aquellas que nos escuchan en este programa lo encuentren enriquecedor. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.